A partir de la llegada del COVID-19, en marzo del 2020, Ecuador se declaró en estado de emergencia sanitaria, para que así la gente no saliera de sus casas. Pero, ¿qué pasó con los religiosos? Las personas que hacen de su rutina asistir a un templo evangélico, católico o cristiano. Los medios digitales y las redes sociales han generado la posibilidad de que las familias desde sus casas puedan recibir misas y reuniones bíblicas. Así, desde un inicio, se promovieron las reuniones por medio de las aplicaciones, estas como Zoom o Facebook Live. Ha sido útil para muchos creyentes, pues sabemos que la pandemia por la que atravesamos trae consigo complicaciones de salud, momentos difíciles y de desesperación. Para el 20 de mayo del 2020, a 2 meses de declarar el estado de excepción, la ministra María Paula Romo permite la apertura progresiva de templos e iglesias católicas en algunos sectores del país, pues quienes se encontraran en semáforo amarillo no se les autorizaría celebraciones religiosas ni misas, pero se permitiría su apertura. En contra de estudios que se titulaban Pandemia no perdona a iglesias evangélicas en América Latina, para agosto del 2020, la Iglesia Católica reanuda en Quito misas, bautizos y matrimonios. Han respetado los protocolos con todo el cuidado necesario y hasta el día de hoy siguen abiertas sus puertas, incluso ya en el resto del país. En el caso de las iglesias cristianas, paulatinamente han logrado su apertura, pues la gente lo demanda. Las iglesias tuvieron que presentar propuestas para la reapertura progresiva en los templos e iglesias católicas con un documento que proponga el alcance, los lineamientos generales, los responsables, los justificativos, términos y condiciones, medidas de prevención, acciones generales en cada iglesia, medidas de comunicación, información y formación y protocolos de circulación. Este fue presentado con el título Del aislamiento al distanciamiento, y cabe aclarar que este proyecto no aplica para las iglesias cristianas, pues estas siempre han involucrado una socialización mayor. Mi nombre es Marcos Ceballos, soy parte de la Iglesia Redimidos y en este proceso de la pandemia fui parte de la Iglesia San Pablo. Cuando comenzó la pandemia estuve más en lo que es la Iglesia San Pablo. Ejercí como líder de música y alabanza, o alabanzas y adoraciones, hay muchos términos, y nos desarrollamos más en esa parte. Mi nombre es Carlos Iván Ceballos, soy pastor de la Iglesia Redimidos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Hola, mi nombre es Leonardo Muñoz, tengo 33 años y actualmente sirvo en la Iglesia San Pablo como presbítero. Hemos estado presentes sirviendo durante al menos 10 años en la iglesia. Creo que como iglesia y con muchas personas con las que hemos conversado, fue bastante complicado de poder estar preparados para algo como esto de este lado del mundo donde realmente tenemos seguridad, comodidad, no estamos expuestos a violencias o a situaciones tan complejas como en otras partes. No estuvimos preparados. Realmente fue algo que nos sorprendió, algo que se veía demasiado lejano y sin embargo que estuvo tan cerca y fue de la noche a la mañana. Cuando comenzó la pandemia no estábamos preparados, nos cogió de sorpresa. Tuvimos que actuar de inmediato, o sea, no pudimos y no dejamos de esperar. De hecho, como culto, tal vez no tuvimos 2 cultos, pero de ahí nosotros decidimos pasarnos a Facebook y sacábamos live todos los domingos. Los lives los hacíamos en mi casa con mi papá, mi hermano y yo tocábamos la guitarra y cantábamos para Dios. En un principio, la pandemia afectó de una manera determinante a la iglesia en general, pero luego poco a poco
vimos y consideramos que la pandemia vino a ofrecer una gran oportunidad a la iglesia para poder crecer, para poder alcanzar a más personas con el Evangelio. En lo personal, pienso que fue una gran oportunidad que Dios me brindó para que nuestra iglesia comience a buscar otros caminos, otras herramientas, y también podamos crecer como tal. Pudimos llegar a personas que antes no podíamos, limitados por la distancia, etc. Creo que ahora entiendo que esta pandemia vino de parte de Dios para que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, a través de las herramientas de los medios como la comunicación, el internet, haya podido crecer. Nosotros hemos crecido. Siento que Dios, en medio de todo, aunque fuimos afectados de diferentes maneras, a la iglesia como tal nos brindó la gran oportunidad de crecer. Fue bastante difícil para nosotros poder mantener, porque nosotros, bueno, como iglesia nos reunimos todos los domingos en un culto de alabanza y adoración, y fue la verdad, como les había mencionado, bastante difícil. Puedo decir que el impacto fue tanto positivo como negativo. Creo que la pandemia logró revelar ciertas actitudes, ciertas convicciones y motivaciones que quizás por nuestra vida cotidiana o por estar cómodos en nuestras vidas, pues no se pueden notar claramente. Sin embargo, en la pandemia, por un lado, pudimos observar cómo realmente el Evangelio se pudo poner en evidencia ante la necesidad de las personas, cómo la necesidad propia fue puesta detrás de la necesidad de los hermanos. Eso sucedió con algunos hermanos, con otras personas, en cambio, sucedió quizás el efecto opuesto, donde quizás más bien hubo un temor y básicamente un cuidado propio de nuestra familia cercana, y más bien un descuido de las necesidades de otras personas. Para nosotros fue un gran impacto porque la verdad fue un proceso, fue un cambio no solo en la parte del mundo, porque fue un cambio para el mundo esto de la pandemia, sino que también en la forma personal. Justo tuvimos un proyecto de la iglesia donde era plantar otra iglesia en un proceso de pandemia, entonces fue demasiado complicado. En ese tiempo ya tenía un poco de experiencia en lo que son medios digitales, entonces ayudé de alguna manera a la iglesia para pasar el culto en la escuela dominical y los grupos de alabanza y adoración todo por Zoom o por Facebook Live. Bueno, fue algo que nadie estaba preparado. Yo recuerdo aquel viernes en el mes de marzo del año anterior, cuando recibimos la noticia que ya no podíamos congregarnos. Nos tomó a todos de sorpresa. En esos días tuvimos que pensar en cómo localizar a todos los hermanos de nuestra iglesia. Bueno, la herramienta que teníamos a la mano era Facebook, y comenzamos a mandar solicitudes de amistad tratando de agrupar a la iglesia. A medida que pasaron los días, las semanas, bueno, esto nos permitió ya ir desarrollando el contacto con ellos. Estábamos muy preocupados por su salud espiritual, emocional. La situación fue difícil, todos estábamos afectados tanto económicamente, emocionalmente, socialmente y principalmente pienso que espiritualmente. Entonces, sí, estábamos muy agobiados por esta situación, pero luego, poco a poco, Dios nos permitió ir ubicando a cada hermano de la iglesia, tratando de relacionarnos con ellos otra vez a través de estos medios, que fue también una experiencia para nosotros, pero luego ya pudimos superar esto y una vez más logramos agrupar a la iglesia a través de estos medios virtuales, ¿no? Nosotros en este proceso de pandemia tuvimos que acoplarnos a los medios digitales, tuvimos que mudar, digámoslo así,
o tuvimos que emigrar a lo que son las plataformas digitales, a Facebook y a YouTube, que más que todo esas utilizamos. Bueno, a nosotros como tal no nos afectó mucho porque de una u otra manera estábamos relacionados con la comunicación. En lo personal, yo aparte de ser pastor, soy comunicador, soy productor, tanto de audio y video, entonces estaba relacionado con las cámaras, pero siempre estuve detrás de las cámaras, nunca al frente. Esto me afectó mucho porque sí, toma de nuevo, ¿no? Pero conocíamos de computadoras, conocíamos de multimedia, conocíamos de ciertas herramientas que luego fueron muy importantes dentro del desarrollo de cómo la iglesia fue creciendo. Lo que nos tomó de sorpresa y fue como algo nuevo para nosotros fue ponernos frente a la cámara y comenzar a manejar esto, ¿no? Comenzar a transmitir a través de estos medios de comunicación. También fue un desafío entender cómo funcionaban estas plataformas, que esto sí fue nuevo para nosotros, ¿no? Cómo nos relacionábamos con las personas a través del Facebook Live, a través de lo que significaba tratar de discipular y tratar de alcanzar a más personas a través de estos medios. Pero en el fondo yo pienso que fue una gran oportunidad para crecer, para ir conociendo, para también educarnos con relación a estas herramientas que hoy han sido determinantes en el crecimiento y también la estabilidad de la iglesia. Entonces decidimos nosotros hacer esto porque como cristianos, o nuestra ideología, nuestro credo es que las personas necesitan de Dios. Y hay muchas personas que en este proceso de la pandemia nos preguntaban que si íbamos a salir a live, que si íbamos a tener los cultos, etc. Entonces nosotros vimos como un punto fuerte aprovechar esta pandemia para llegar a más personas, para no quedarnos solo en las personas que asisten a la iglesia, sino que ir más allá, a nuestros amigos, etc. Por ese punto la pandemia ha sido buena porque hemos podido llegar a más personas, hemos podido hablar de la palabra de Dios a mucha más gente y asimismo escuchar a más gente las peticiones de oración, escuchar que necesitan más del evangelio y etc. Ha sido muy bueno. Ahora, en la actualidad, como les mencioné, yo pertenezco a otra iglesia, a este proyecto que estamos creando, que de igual manera hemos emigrado a estos medios digitales para crear la pandemia. Por el momento no tenemos cultos presenciales y esperamos muy pronto poder volver a las iglesias, poder volver a cantar a Dios de la misma manera que lo hacíamos antes, en comunión, bastantes personas, y asimismo poder compartir ese momento con la iglesia, con la congregación.